Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la clase el día de hoy. Y favor de confirmarme de que se ve la lámina que estoy presentando donde dice preguntas frecuentes y que esté bien el sonido. Les agradecería que me confirmaran. Buenas tardes, licenciado. Si se escucha y se ve. Gracias, muy amable, gracias. Bueno, vamos a iniciar entonces un breve repaso, tal como indiqué en la clase anterior, de preguntas frecuentes. Están incluidas las dos unidades que hemos desarrollado, la de la propuesta profesional y de información financiera. Y de información financiera tenemos dos temas. Uno que se trata de notas a los estados financieros, con todos los estados financieros básicos. Y el otro tema está relacionado con cambios en políticas, estimaciones y errores. Serían las clasificaciones. Y tenemos entonces una expectativa, digamos, de qué pueda venir en el examen como un caso práctico. Bueno, podrá venir cualquiera de los tres temas, de propuestas, de notas a los estados financieros o bien un cambio en una política, estimación o corregir un error. Serían los problemas, y los problemas en políticas, ustedes han visto, es un enunciado muy corto y en función a un enunciado corto nos piden preguntas muy concretas. Así es que primero vamos a desarrollar un poco de teoría y después vamos a ver algún caso práctico para tener ahí elementos de cómo poder abordar el examen. Así es que vamos entonces a las preguntas frecuentes. Estas preguntas frecuentes podrá ser que a la hora del examen, pues algunas de ellas no vengan o vengan otras preguntas que la coordinación considere evaluar. Y en este caso estoy con selección múltiple, pero estas mismas preguntas pueden plantearse para preguntas directas de completación y solo es cuestión de identificar acá a qué se refiere el término para entonces contestar a través de completación. Vamos a ver unos casos de selección múltiple y también de falso y verdadero. Y estas preguntas las podemos convertir en cualquier forma de evaluación, ¿verdad? Entonces vamos a recordar un poco y a repasar un poco de lo que hemos visto anteriormente. Dice a continuación se le presentan 10 preguntas de selección múltiple, los cuales deberá responder de manera correcta. La pregunta 1, las condiciones que el cliente prospecto necesita que se cumplan y que deben ser parte de la propuesta de servicios profesionales. Y nos dan 4 alternativas. ¿Serán estos los términos cualitativos que quiere el cliente? ¿Serán los términos cuantitativos? ¿Serán los términos del contenido del informe? ¿O bien los términos de referencia en el TDR? Ustedes pueden ir ya contestando estas preguntas. Son condiciones que el cliente prospecto, es decir, un posible cliente, necesita que se cumplan y que deben ser parte de la propuesta de servicios profesionales. Cuando presentamos los ejemplos de propuestas, vimos ahí que la compañía que invita a los auditores, pues considera parte de lo que es esta pregunta. Pueden contestar en el chat, yo puedo ir viendo el chat y pongan ahí a prueba de el conocimiento. Este documento se les va a hacer llegar a ustedes para que tengan también elementos para poder hacer repasos, ¿verdad? Bueno, hemos comentado entonces que generalmente los clientes grandes o importantes o internacionales sí tienen una política de invitar a los auditores, y cuando invitan a los auditores emiten los términos en los cuales desean que conduzcan sus trabajos profesionales.
Y a esto, en la teoría básica, lo hemos denominado términos de referencia del posible cliente o del cliente prospecto, como dice acá. La respuesta correcta acá sería términos de referencia o los TDR. Se está refiriendo al cliente prospecto necesita que se cumplan las condiciones. Las condiciones las emite en un documento. El cuestionamiento 2, sección de la propuesta de servicios profesionales, donde se indica la estimación económica que se ha efectuado por la realización de la auditoría. ¿Será esta la oferta técnica, la carta de representación, una carta compromiso o una oferta económica? Dice sección de la propuesta de servicios profesionales donde se indica la estimación económica. La oferta técnica es donde los auditores presentan la metodología de cómo conducir un servicio profesional, en el caso de una auditoría, cómo conducir la auditoría. Carta de representación, este es un documento que proporcionan al auditor o el auditor lo tiene que requerir antes de entregar un informe de auditoría en donde la administración de la empresa le manifiesta que no han cometido actos ilegales, no han cometido fraudes y han cumplido con los principios, con las normas contables. Es una confesión de la administración al auditor. Y una carta compromiso es, digamos, cuando el cliente confirma al auditor ya su propuesta y algunos realizan entonces un contrato y a este contrato se le denomina carta compromiso. Algunas veces la misma oferta o la misma propuesta se convierte en carta compromiso siempre y cuando el cliente y el auditor firmen de conocer y aceptar esa propuesta presentada por el auditor. Y luego, dentro de esa propuesta profesional, además de la propuesta técnica, se incluye o por separado en otra propuesta la oferta económica. Acá la respuesta es oferta económica. El cuestionamiento 3 acá, un cuestionamiento 3. Cuando los estados se presentan con base a un marco de referencia como las NIF o NIF para pymes, que cumple con las necesidades comunes de información financiera de un grupo de usuarios, estos estados financieros son conocidos como estados financieros consolidados. Es cuando un grupo de empresas emite un estado financiero de todo el grupo. Acá en la pregunta no nos están diciendo grupos. Estados financieros de propósito general. Estados financieros de propósito especial. Hemos comentado que cuando una empresa utiliza una base contable o un marco de referencia fiscal, sus estados financieros son de propósito especial para la SAT. Estados financieros diseñados a las necesidades de la entidad. Es cuando la empresa no tiene un marco de referencia, sino usa los principios que considera que son los que ellos creen que sean los apropiados. Y como la pregunta es, cuando los estados se presentan con base a NIF, que cumple con las necesidades comunes de información financiera de un grupo de usuarios, estos estados financieros son conocidos como de propósito general. Esta sería la respuesta. Eso es lo que produce NIF, ya sea completas o pymes, ¿no? La pregunta número 4. El efecto en el cambio de una estimación contable debe considerarse de forma retroactiva, prospectiva. Ninguna es correcta, no se considera efecto. Esto lo vimos en la teoría de políticas, estimaciones y errores. En algunos documentos dice retroactiva, en otros dice retrospectivo. Y
tenemos acá el retroactivo y el prospectivo. El retrospectivo es cuando existe un efecto y el efecto se ajusta modificando el patrimonio en la cuenta de utilidades acumuladas o ajuste a años anteriores. Y en una estimación contable hemos comentado de que el efecto se presenta en el año del cambio y futuros. Y cabe entonces dentro de la teoría contable de ajustes de forma prospectiva. Si nos pidieran aquí en el cambio de una política o corrección de un error, sería retroactivo. Comprenden los principios, bases, métodos, reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de estados financieros. Tenemos 4 alternativas. ¿Será esto una corrección de errores, estimaciones contables, análisis financiero o políticas de contabilidad? Esto está en la norma internacional, en las NIF. Esto está en la sección, en las primeras 3 secciones de NIF para pymes, los principios y bases de las normas. Comprenden los principios, bases, métodos, reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de estados financieros. Es el concepto que nos da NIF de lo que es política de contabilidad. La pregunta 6, utilidad, confiabilidad, oportunidad, objetividad, verificabilidad y provisionalidad son, ¿qué serían estas? ¿Qué serían estos conceptos de acuerdo con lo que vimos en el tema de información financiera? Esto lo comentamos cuando presentamos los estados financieros y todo lo que debe de cumplir un estado financiero. Depende del documento que estemos leyendo, pero si estamos leyendo NIF de pymes o NIF completas, estaríamos con las características de la información financiera. Características de información financiera. En otros documentos dice características cualitativas de los estados financieros. Tenemos entonces 4 posibles respuestas acá. Elementos de los estados financieros. ¿Serán estos elementos de los estados financieros? Clasificación de la información financiera. Funciones del registro contable o características de la información financiera. Vimos que eran características de la información financiera. Está en la sección 3 de NIF para pymes. Pregunta 7. ¿Son omisiones o inexactitudes en los estados financieros de una entidad para uno o más ejercicios anteriores? Las posibles respuestas: cuantificación del efecto, error según NIC 8, cambio en una política, cambio en una estimación. Dice, son omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una entidad para uno o más ejercicios anteriores. Y esto lo asociamos con errores, ¿verdad? Serían errores. Acá nos dicen NIC 8, pero también nos pudieron haber preguntado sobre sección 10 de NIF para pymes. 8 incluye todas las características relacionadas con los aspectos profesionales del trabajo, por ejemplo, alcance de la revisión, entendimiento del trabajo a ser desarrollado, responsabilidades en
en materia de informes, etcétera, ¿verdad? En materia de informes. ¿Será esta una oferta técnica, una carta compromiso, una oferta económica o una carta de representación? Noten que vimos una pregunta anterior que tenía estas mismas posibles respuestas. Solo que allá nos pedían lo relacionado a la oferta económica. Y acá en esta pregunta 8 incluye todas las características relacionadas con los aspectos profesionales del trabajo. Por ejemplo, alcance. Y vamos entonces a una oferta técnica. Es la metodología de cómo conducir el trabajo que estamos ofreciendo. La pregunta 9, antes de aceptar la designación para un compromiso de auditoría nuevo, un nuevo trabajo, hacemos preguntas y realizamos otros procedimientos apropiados que nos permitan establecer una evaluación preliminar del riesgo del compromiso y determinar la aceptabilidad del compromiso de auditoría. Las posibles respuestas: ambiente del negocio, estructura de la organización, identificación de factores de riesgo, integridad de la administración. Hemos comentado que cuando el auditor está actualizando la información, ya sea de un cliente al cual le ha prestado servicios profesionales, tiene que actualizar su evaluación o identificación de factores de riesgo, y no digamos cuando sea un nuevo cliente. La respuesta es identificación de factores de riesgo. Esto se identifica como riesgos profesionales. Acá comentamos de que el auditor, previo a presentar una propuesta, deberá identificar un riesgo profesional en alto, medio o bajo, y en función a eso podrá decidir si presentar una propuesta o no. Y luego tenemos una pregunta 10, es un ajuste en el importe en libros de un activo o de un pasivo, o en el importe del consumo periódico de un activo, que se produce tras la evaluación de la situación actual del elemento, así como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes. Esto es tomado de la norma directamente, de la sección 10. Acá ante esta pregunta estamos ante un cambio en estimación. Cambio en estimación. Dice que se produce tras la evaluación de la situación actual del elemento. O sea, cuando se hizo la estimación, es posible que no se consideró todos los elementos y a lo mejor no se presentó apropiadamente la estimación. Y al obtener una nueva información es posible que haya un cambio en una estimación. Noten entonces, acá tenemos de selección múltiple 10 preguntas. Si queremos traducir estas a preguntas de completación, sería: indique usted para efectos de auditoría qué es el documento de términos de referencia. Un término de referencia. Y entonces anotamos, son las condiciones que el cliente prospecto necesita que cumpla. Podemos cambiar entonces la modalidad en las preguntas. Luego tenemos una sección de preguntas de falso y verdadero.
Dice, a continuación se le presentan 10 preguntas de verdadero o falso, las cuales deberá responder de manera correcta. Acá no nos dicen conteste solo falso, conteste solo verdadero. Les pido que cuando estemos ante el examen, si nos viniera una sección de preguntas de falso y verdadero, leamos bien la instrucción. Porque el sistema que manejamos en la facultad para hacer las evaluaciones no está tan parametrizado como para que si nos preguntaran, conteste únicamente las verdaderas y que solo contestemos las verdaderas. Si solo contestamos las verdaderas, si ese es el criterio de la pregunta, y no contestamos las falsas, es posible entonces que el sistema, por no contestar, nos pueda poner errores en la calificación. Entonces sí les recomiendo leer bien o contestar todas, ya sea verdadero o falso. Vamos a las preguntas. Los requisitos de la auditoría hacen referencia al uso de la administración de una entidad de un marco de referencia de información financiera aplicable al momento de elaborar estados financieros. Los requisitos de la auditoría hacen referencia al uso de la administración de una entidad de un marco de referencia de información financiera aplicable. Esto lo consideramos desde la norma 200, también está en la norma 210, cartas compromiso del auditor, y esta es una condición previa que los auditores deben de considerar desde la propuesta, definir con el posible cliente si ellos tienen una base contable apropiada para producir sus estados financieros. Es un requisito por la norma 200 y 210. Entonces acá la respuesta es que este concepto es verdadero. Los servicios profesionales se pueden clasificar por tipo de servicio, su origen, su objetivo y su destinatario. Acá la respuesta es verdadera. Cuando el auditor determina que en el ejercicio auditado la administración efectuó un cambio en una política contable, debe incluir una nota a los estados financieros mostrando el efecto del cambio. ¿Será esto verdadero o es falso? Verdadero. Cuando sea impracticable determinar el efecto acumulado al principio del periodo corriente en un cambio en una política contable o la corrección de un error, la norma permite que se le dé el tratamiento como si fuera un cambio en una estimación contable. Esto lo comentamos, hicimos el comentario de la reserva o estimación de cuentas incobrables y esto es verdadero. Esto lo encontramos en la sección 10 en el apartado de cambios en estimaciones. De ahí saca coordinar las preguntas. Por lo menos esto. Según la NIC 8, cuando existe un cambio en una política contable y se cuenta con suficiente información para determinar si afecta al resultado del periodo actual y también de periodos anteriores, debe considerarse el efecto de forma. Es un cambio en la política. Debe considerarse el efecto de forma retroactiva. Y la teoría nos dice que cuando es un cambio en política o corrección de un error, es retroactivo. Y vamos entonces, la respuesta es verdadera. En las normas contables se establecen políticas contables sobre las cuales se ha llegado a la conclusión de que dan lugar a estados financieros que contienen información relevante y fiable sobre las transacciones, otros eventos y condiciones a las que son aplicables.
Esto lo encontramos en las NIF, en el documento que proporcionamos a ustedes de NIF completas de los 3 volúmenes. También está en NIF de pymes, en las primeras secciones de NIF de pymes, y esto es verdadero. Se establecen políticas contables sobre las cuales se ha llegado a la conclusión. Esto es, llegan a la conclusión por parte del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. 7. Los estados financieros básicos son un estado de situación financiera, un estado del resultado y un estado de flujos de efectivo. ¿Será esto verdadero? Esto es falso, ¿verdad? Todos sabemos que los estados financieros básicos son el estado de situación financiera o el balance general, el estado de resultados o el estado de resultados integral, el estado de flujos de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y las notas explicativas de esos estados financieros. Son 5 estados financieros. Y acá únicamente tenemos 3. 8. El informe de auditoría debe contener una oferta, el informe de auditoría debe de contener una oferta técnica y una oferta económica. ¿Será esto verdadero? El informe de auditoría debe tener una oferta técnica y una oferta económica. Es falso, ¿verdad? Porque lo que tiene que contener una oferta técnica y una económica es la propuesta. Perdón, falso. Con una X ahí yo le estoy poniendo la F. En las notas a los estados financieros representan aclaraciones o explicaciones de hechos o situaciones cuantificables o no que se presentan en el movimiento de las cuentas mismas que deben leerse conjuntamente a los estados financieros para una correcta interpretación. Dice, las notas a los estados financieros representan aclaraciones o explicaciones de hechos o situaciones cuantificables o no que se presentan en el movimiento de las cuentas mismas que deben leerse conjuntamente a los estados financieros. Este es el concepto de notas a los estados financieros y esto es verdadero. Un servicio profesional es considerado como toda actividad encaminada a satisfacer necesidades de personas físicas o morales. Un servicio profesional. La respuesta es verdadera. Noten entonces que bajo la modalidad de estos cuestionamientos de falso y verdadero se pueden hacer preguntas de selección múltiple, solo poniendo lo que es lo verdadero, de completación. Podemos diversificar el estilo de las preguntas o la forma de las preguntas en los exámenes. Una recomendación es que siempre tengamos a mano los glosarios de las normas de contabilidad de los volúmenes 1 al 3. En el primer volumen está el glosario y en NIF para pymes el glosario lo tenemos en el apartado B. NIF de pymes tiene 2 apartados. El A, donde están las normas, el B, donde hay fundamento de conclusiones, donde están los estados financieros ilustrativos y también donde está el glosario. Y además también está lo relacionado a lo que se debe revelar en las notas a los estados financieros. Entonces está en NIF y en NIF para pymes.
Bueno, creo que sí estamos coincidiendo con varios, con las preguntas, las respuestas, y creo que sí nos permite entonces poder abordar el examen con una expectativa de estas, ¿verdad? Luego, eh, perdón. No sé si habrá algún comentario, duda con lo que hemos visto. Obviamente es posible que en el examen vengan cualquier otro tipo de preguntas que no las hayamos considerado acá. Acá estamos considerando las preguntas que consideramos son frecuentes cuando están evaluando estos temas que hemos visto. Bueno, si no hay comentarios, entonces voy a presentar lo que tenemos de un ejercicio. Tomen nota que lo que estamos viendo acá es en su mayoría lo que ha venido en evaluaciones anteriores. Dice cambios contables, caso práctico 1. De acuerdo con la información proporcionada, se le solicita que adjunte archivos donde incluya las respuestas a los siguientes cuestionamientos. Que evalúe lo realizado por la administración. Que identifique el tipo de cambio. Que determine el efecto del cambio. El año en que tiene efecto el cambio. Presente el ajuste que debió registrar la empresa. ¿Cuál sería su presentación en los estados financieros y divulgaciones obligatorias? Y el caso es sencillo, digamos, en pocas líneas, ¿verdad? La empresa adquirió la única máquina con la que opera por 1.400.000 el 1 de enero del 2015, y en ese entonces estimó que la máquina tendría una vida útil de 10 años sin ningún valor residual y una depreciación anual de 140.000 cada año. Al 31 de diciembre del 19, el valor en libros de la máquina se presenta en 700, pero en el año 19 la empresa realizó un nuevo estudio acerca de la vida útil de dicha máquina, y con esta nueva información se estableció que esta, sea la máquina, tiene una vida útil restante de 10 años a partir del 1 de enero del año 19 y sin valor residual. La empresa llegó a la conclusión, por eso nos están pidiendo que evalúe lo realizado por la administración. La empresa llegó a la conclusión que la depreciación de los años 2015 al 2018 debieron ser de 100.000 por año, 1.400.000 por 14 años, dividido a 14 años, es la depreciación. 1.400.000 el valor del activo, no tiene valor residual, se divide dentro de 14 años, con los 10 años que se aplazaron, nos daría 100.000 de depreciación. Es el criterio de la administración. La empresa llegó a la conclusión que la depreciación de los años 2015 al 18 debieron ser de 100.000 por año, y le propone ajustarlo en el 2019, año que se está cerrando, en forma retrospectiva. Noten que la empresa está proponiendo en su contabilidad ajustarlo en forma retrospectiva.
en forma retrospectiva. ¿Por qué está planteando la empresa en forma retrospectiva? Porque le afectaría en el presente año y no quisiera tal vez presentar algún efecto en la utilidad del año. Para reexpresar sus estados financieros para esos 4 años. O sea, por eso quiere presentarlo retrospectivo. Y revelando como una corrección de error, y revelarlo como una corrección de error de periodos anteriores. No considere el efecto del impuesto sobre la renta para este caso. Y nos piden lo que tenemos ahí, que evalúe lo realizado por la administración. ¿Será que lo hecho por la administración está bien hecho? ¿Este será una corrección de error? ¿O es un cambio en la política? ¿O es un cambio en estimación? Aquí nos están comentando de años antiguos, 2015, 2019. Posiblemente si lo queremos actualizar sería el 2022, ¿no? El 19 por el 22 y ya estaríamos actualizados con esta información. Y el 2015 sería el 18 para que esté, digamos, actualizado este caso. ¿Podemos abordar este problema? Recordemos que es poco tiempo. No tenemos mucho tiempo en el examen y derivado de esto yo voy a presentar la solución sugerida. Y antes, creo que de una vez puedo presentar la solución sugerida. Dice que evalúe lo realizado por la administración. Se considera por la administración como un error en los estados financieros. La administración lo está indicando así, ¿verdad? Y no es un error. No debe hacerse el registro en forma retrospectiva y no se deben modificar los estados financieros anteriores, tomando en cuenta que en el 2019 se realizó un nuevo estudio acerca de la vida útil y que con esta nueva información se estableció la nueva vida útil de este activo. Entonces acá estamos ante un caso de un cambio en estimación. Usaron el mismo método, vida útil de vida útil, y lo que hicieron fue actualizarlo. No cambiaron de método, no a dígitos, no a producidos, no a otro método. Que identifique el tipo de cambio. Es un cambio en una estimación que determine el efecto del cambio. Veamos este efecto en el cambio. Valor en libros del activo, 1.400.000. Valor por el método anterior, 1.400.000. En el actual, 1.400.000. Efecto en el costo del inmueble o del activo, de la maquinaria, 0. En las depreciaciones está el efecto. Del 2015 al 2018 han pasado 4 años. El cambio dice que funciona desde el 1 de enero del 19. Entonces lo llevamos al año 18. En los primeros 4 años, 560.000. 560.000. De dividir 1.400.000 dentro de 10 años nos da 140, por 4 años nos da 560, por el método actual. Valor en libros al 31 de diciembre del 18, 840 y acá 840. Hasta el año 18 estamos bien con la información. Luego la depreciación en el año 19. La contabilidad operó en el año 19 140. Por el método actual, la depreciación debe ser entonces 84. La diferencia entonces son 56, el efecto. El valor en libros de ese activo es 700.000, 756 por el actual y diferencia es 56. Acá para determinar
estos 84, que es donde tenemos el cambio, ¿verdad? Costo original de la máquina, 1.400.000. Depreciación hasta antes del cambio, 560. Valor en libros, 840. Y acá es donde tomamos los 10 años restantes de vida útil. Por eso es que dividimos 840 dentro de 10 y nos da 84. Y esto es lo que estamos poniendo para el año 19. La administración lo que hizo fue calcular para los años anteriores para bajar las depreciaciones y aumentar la utilidad, las utilidades acumuladas. Eso no es permitido por la norma contable, ¿verdad? Y ustedes tienen acá el cuadrito. El año en que tiene efecto el cambio, como es un cambio en la estimación contable, el efecto se presenta en el año corriente, es decir, en el año 19. El año 19 es el año actual en este ejercicio. Presente el ajuste que debió registrar, los 56.000. Como la empresa ha registrado según la información 140 como gastos cada año, entonces deben disminuir 140 menos 84, 56, tomando en cuenta el año 19, no se ha cerrado así. Depreciación acumulada maquinaria 56, para bajar la depreciación acumulada, y bajamos también la depreciación gasto del año 19, 56. Perdón. ¿Cuál sería su presentación en los estados financieros? No se reestructuran los estados financieros de años anteriores y el efecto quedaría en el estado de resultados del año del cambio, en el 19, es decir, que el disminuir los gastos por depreciaciones aumentaría la utilidad en 56.000 en el año 19. Divulgaciones obligatorias y divulgaríamos entonces toda la historia que hemos hecho con respecto a registrar este cambio en estimación y lo llevamos a una divulgación obligatoria. Y tenemos ahí la divulgación obligatoria. Este es un caso que se ve, el enunciado se ve sencillo, pero ya cuando abordamos la solución, si no hacemos los cuadros apropiados, puede ser problema, ¿verdad? Y así podemos tener diferentes problemas de cambios en políticas, en estimación o de corregir errores. He visto también que hemos tenido evaluaciones con respecto a presentar corrección de errores. A lo mejor nos presentan la información de un estado de resultados del año anterior y nos proporcionan información de que ese estado financiero del anterior lleva un error y cómo lo debemos de corregir. Entonces siempre hemos comentado que debemos de hacer cuadros en donde debemos de poner el anterior, cuál sería el actual ya corregido, sacar la diferencia, y esa diferencia es el efecto. Si nos piden efecto de ISR, calculamos el ISR cuando hay un efecto de utilidad y lo dejamos provisionado, así como hemos hecho los ejercicios anteriores. Es posible entonces que tengamos un estado de resultados del año anterior con un error y cómo lo vamos a corregir en el año siguiente o en el presente año. En ese caso, tendríamos que hacer un estado de resultados del año anterior, del actual, sacar la diferencia y ese sería el efecto y calcularle el impuesto sobre la. Y así pudiéramos tener casos de prestaciones laborales, reserva de evaluación de inventarios, de inversiones. Cualquier información puede tener cambios. Luego dice, caso de notas a los estados financieros, caso práctico 2, ver enunciado y solución sugerida en la empresa Jugo Sano S.A. Noten que todo esto en hora 30 minutos digamos, para resolver, el tiempo pasa rapidísimo. Vamos a ver el caso de Jugo Sano.
solo para ilustrar, ¿verdad? Entonces, el examen que estamos viendo venía ese caso de cambios y este caso de notas a los estados financieros. Y acá dice, a continuación se le presentan los estados financieros de la empresa, el Jugo Sano S.A., información adicional para que prepare las notas a los estados financieros y que referencie en los estados financieros las notas correspondientes. Acá, digamos, si nos dan información de efectivo y equivalentes de efectivo, donde tengamos que presentar la integración de efectivo y equivalentes de efectivo, tenemos entonces que presentar acá la nota a la par de la cuenta para que vayamos referenciando esas notas a los estados financieros. Los vamos a ver en la solución. Este era el caso. Activo, activo corriente, nos están dando el balance. Acá no nos dicen prepare estados financieros, modifique estados financieros, ajuste los estados financieros y preséntelos. No nos están indicando nada. Acá solo nos están pidiendo las notas y que las referenciemos a las cuentas que correspondan. Tenemos entonces activo corriente, activo no corriente, pasivo no corriente, patrimonio. Luego, el estado de resultados, ingreso de actividades ordinarias, el costo de ventas, los gastos, y tenemos una ganancia neta de 18,000. Y luego tenemos toda esta información. La compañía está ubicada en la tal dirección, fundada en tal año, y lo que produce y vende: jugos de manzana en 4 presentaciones, galón, litro, medio litro y vaso. Aquí a la par, como para ejemplificar, ustedes van a encontrar esta descripción, que esto es una información general. Vamos a ir a la nota número 1 y vamos a poner historia de la compañía o operaciones de la compañía. Es un ejemplo con una solución sugerida ilustrada. Luego tenemos propiedades, planta y equipo. La compañía dentro de sus propiedades tiene vehículos por 4 millones, herramientas por 1 millón e inmuebles por 4,7, que están garantizando un préstamo hipotecario. Esto que está en verde lo debemos de revelar. Mejoras a la propiedad arrendada 500, mobiliario. Esta es una nota que debe corresponder a propiedad, planta y equipo. Seguimos leyendo. La empresa es avalista por préstamos fiduciarios. Es una avalista. Cuando las empresas son avalistas, es una incertidumbre. Y vamos a una nota a los estados financieros de incertidumbre por aval. Y divulgamos esto mismo que dice acá. La compañía tiene préstamos bancarios y nos da todo el detalle de los préstamos, incluyendo las garantías. Y lo que está en verde es lo que debemos de divulgar también. Préstamos bancarios. Para la contratación de su personal, la empresa ha tomado medidas de precaución, por lo que se requiere que presenten solicitud de empleo, fotocopia del DPI, cartas de recomendación de empleos anteriores. ¿Por qué está en este color así? Porque esta es una política de administración. Esto no tiene nada que ver con una política de contabilidad y esto no lo debemos de tomar en cuenta para hacer una nota a los estados financieros. Dice acá, no se divulga, es política administrativa. Luego, los inventarios de la compañía se evalúan al costo promedio y están integrados por producto terminado, materias primas. Atendiendo las recomendaciones de control interno, ha optado por restringir el acceso a las bodegas. Esa no es una política de contabilidad, eso es una política administrativa. Por eso está en ese color y no se debe de divulgar. Una parte del producto terminado está garantizando un préstamo. Eso sí lo debemos de divulgar porque es garantía de un préstamo. Vamos a ver ahí la solución.
Únicamente se capitalizan los gastos de mantenimiento que mejoran y alargan la vida útil de los activos. Esto continúa para propiedad, planta y equipo. Luego la compañía tiene inversiones y nos dicen todas las inversiones. Eso lo ponemos en una nota divulgativa de inversiones. Las cuentas por cobrar de la compañía están pendientes de recuperación de la siguiente forma: clientes corrientes 5, y nos proporcionan entonces acá la información de clientes. Luego, la compañía ha contemplado realizar a la fecha de cierre una estimación. Esta es una política de contabilidad. Política de contabilidad. La compañía tiene adicionalmente estos activos: depósitos monetarios, y son efectivos y equivalentes de efectivo, con vigencia 31 días, vencimiento. Estas son divulgaciones. La empresa tiene deudas a empresas por concepto de materias primas y material de empaque, de las cuales a la empresa envases. Estas son una cuenta de acreedores comerciales, que es lo que nos indica el ejercicio, o proveedores, digamos. La empresa ha cumplido con presentar sus declaraciones fiscales en tiempo y tiene la costumbre que sus asesores externos las revisan antes de su presentación. Eso no es una política de contabilidad, no se divulga. La compañía tiene cuentas por cobrar a empresas relacionadas. Vamos a empresas relacionadas. Lo divulgamos en empresas relacionadas. La empresa tiene excedentes de ISR. Esto está en otras cuentas por cobrar. Es una nota para cuentas por cobrar. Veamos el color acá. Las ventas de la empresa en el periodo fueron de 99 y su costo de 46, sus gastos de venta no tomar en cuenta, ya que está en el estado de resultados. Lo que persiguen las notas, digamos, es explicar los estados financieros, no duplicar la información que está en los estados financieros. La reserva para indemnizaciones es creada con base al 833. Esta es una política de contabilidad de las indemnizaciones. El saldo de esta cuenta, 2 millones a la fecha de cierre. 2 millones tiene indemnización. Asimismo, se le deben a los acreedores 900. Esto sí va para acreedores, siempre a la fecha de finalización del ejercicio. O sea que acá tenemos dos notas específicas. Provisión de indemnizaciones 2 millones, acreedores 900,000. Y el capital de la empresa está constituido por 36,000 acciones nominativas. De ellas están pendientes de suscripción. Las utilidades no distribuidas al final del ejercicio ascienden a la cantidad de 32, que incluyen el resultado del presente ejercicio. Lo podemos divulgar entonces en una nota de capital y reservas. Noten entonces, al ir leyendo los ejercicios, les recomiendo ir a hacer sus anotaciones para que ya cuando estemos respondiendo sea fácil poder responder. También les recomiendo que cuando respondan a este ejercicio, hagan sus notas en un documento Excel, en una hoja Excel, para facilidad de sumar y que no se complique, que no nos vaya a cuadrar, ¿no? Y veamos entonces la solución sugerida. Acá estamos referenciando en la nota 4, vamos a tener los 10 millones. En la nota 3A y 5 vamos a tener lo de las cuentas clientes. Cuentas relacionadas en la nota 6, nota 7, nota 3B y 8, y ustedes van viendo ahí cómo estamos referenciando. Eso fue lo que nos pidieron en el examen, referenciar. El balance que nos dieron no tenía nota 4. Voy a regresar a los balances. No tenía nota 4, no tenía ninguna nota. Y nos piden referenciar con notas. Entonces referenciamos con notas. Lo que les recomiendo es bajar del examen en PDF y que eso sea editable para poder hacer esto. Para no estar copiando, queriendo hacer el balance, ¿verdad? Y así están todas las cuentas. Luego tenemos lo que nos están pidiendo, las notas a los estados financieros.
El Jugo Sano S.A., notas a los estados, cifras expresadas en quetzales, breve historia de la compañía, lo que teníamos en el otro lado. Unidad monetaria, en algún lado tenemos algo de unidad monetaria. Nota 3, políticas significativas de contabilidad. Podemos tener la base contable de NIF acá. Y luego, estimaciones de cuentas incobrables, políticas en inventarios, políticas en propiedad y equipo, provisión de indemnizaciones. Son las políticas que fuimos señalando allá. Están en color amarillo allá en el documento. Luego, estamos ya en la nota 4. El efectivo y equivalentes de efectivo se integra así. El ejercicio o el enunciado nos está narrando lo que contiene caja y bancos o el efectivo. Acá voy a ver efectivo. Acá. Esto es lo que tiene. Nos lo están describiendo así como que estuviéramos redactando párrafos. Para efectos del tema de notas a los estados financieros, el propósito es ser ilustrativos para que el que lee el estado financiero entienda el estado financiero, porque si solo lo leen así en forma narrativa, no saben el total, no saben si esto cuadra o no cuadra con el balance. En cambio acá lo llevamos entonces a la nota. La nota 4 nos va a sumar 10.620.000. Vamos a la nota 4, 10.620.000. Esto es cruzar, referenciar el total con el balance general. Y en color verde dijimos que hay revelaciones. Esta inversión se encuentra registrada bajo la modalidad del reporte con vigencia a 31 días cuyo vencimiento está. Esta es una revelación a esa inversión. Por eso tenemos acá el agregado de la A y la descripción de la A. Clientes, también tenemos clientes con el total y cuadramos cuentas por cobrar, compañías relacionadas, otras cuentas por cobrar, inversiones, también teníamos un agregado. Perdón, acá es del inventario, tenemos un agregado que está sirviendo de garantía para un préstamo. Propiedad, planta y equipo, también hay garantías, ver la nota 13, inversiones. Estas inversiones fueron efectuadas en julio. Acreedores comerciales. 300 es los proveedores para nosotros. Acreedores, dijimos 900.000. Los préstamos bancarios, vean. En forma narrativa nos dieron los préstamos bancarios. Voy a ir a los préstamos bancarios. Y nos dieron en forma narrativa los préstamos bancarios. Acá la compañía tiene préstamos bancarios, fiduciario con el banco por un monto de tanto, vence en noviembre, fiduciario. Luego dice, el cual está garantizando con una cédula hipotecaria sobre el inmueble de la compañía por un monto equivalente al préstamo. Todo esto que está en verde es para revelarlo. Y vamos entonces a préstamos. Y hacemos un cuadrito. Con toda la información que nos narraron, la pasamos acá para que sea ilustrado. Y divulgamos todo lo que sea apropiado. En A y B estamos divulgando esto. Ver nota 8 y en nota 8 también está esto. Y si vamos a la nota 8, dice ver nota 13 y tenemos esto en la nota 13. 14, patrimonio y reservas. Y 15, incertidumbres por avales. Y esta debió haber sido la respuesta a este problema, a este caso práctico del examen. Vean que está complicado, nos puede llevar mucho tiempo. Y para esto les recomiendo primero hacer sus notas en Excel, acá, es más fácil. Y ya cuando estén en el documento de Word, si lo quieren presentar así bonito, entonces ya solo van copiando las notas. Y todo va bonito en una buena presentación. O también pueden contestar directamente en Excel, solo que dándole algún más espacio, porque hay párrafos que anotar de revelación, para que también sea
Los materiales se los vamos a trasladar a través del licenciado Dani. ¿Cómo les parece esto? Estaríamos enfrente de una evaluación, de un primer Licenciado, examen. Dígame. una consulta. Lo que ha pasado el anterior semestre, no sé cómo se va a tomar ahorita, que como el tiempo es corto, Sí, si sí. en dado caso no logran subir, y si viene hay que subir documentos y Sí. el sistema se satura y empieza a dar problemas, ¿qué va a proceder para los que no puedan subir su documento? O que en dado caso tengan problemas con No procede nada, Dani. Ellos deben de subir eso a la plataforma del examen y quien no suba eso no se puede evaluar el examen. Ah, muy bien. Sí, porque siempre da Sí, esa duda, entonces empiezan a preguntar qué van a hacer o qué pasa. Entonces, sí, eso. para de una vez aclararles eso a ellos. Ujú. Sí, así sería. Eh, derivado a eso es que antes del examen nos proveen de todos los teléfonos, el WhatsApp de todos los técnicos de la facultad para que cualquier estudiante que tenga alguna dificultad consulte con ellos, se arregle con ellos y que ellos miren cómo le solucionan su asunto. Pero todos los estudiantes ya están familiarizados con subir esos documentos a la plataforma. No habría problema. Sí, el problema es cuando quieren subir los documentos y después de la hora, ¿verdad? Porque después de la hora no les acepta los documentos. Por eso recomendamos que unos 10 minutos antes suban sus tareas para que sean tomadas en cuenta. ¿Comentarios, dudas? Eh, bueno, si no hay comentarios o dudas, el examen está programado para el día 22. No tenemos viernes que nos corresponda este viernes. El lunes ustedes no tienen evaluación. Es posible que estemos en la clase entonces, ya sea dando algún repaso o iniciando o viendo un asunto de ejercicio o de laboratorio, porque no quisiera iniciar una nueva unidad y confundirlos para el día siguiente, que sería 22. Dani, ¿usted pudo leer lo del chat? Yo no tengo mucho chance de leer. Sí, licenciado, más que todo están preguntando si les van a dar cuántos casos vienen en el examen, si se va, están pidiendo chance para entrar al laboratorio 2. Más que todo eso. ¿Qué fecha tenía el laboratorio 2, Dani? Eso ya pasó. Permítame. Ya pasó. Sí, ya tiene tiempo que pasó. La semana pasada, si no estoy mal. Sí. El laboratorio 2 es para mañana. Sí, bueno, yo creo que con los laboratorios sí no vale la pena que demos chance porque prácticamente los laboratorios los resolvemos el día anterior. Entonces ya solo era para ponerlos bonitos y todo para presentarlos. Los laboratorios son en grupo, creo que no valdría la pena dar el plazo.
Si no, se nos va a acumular más trabajo porque tenemos también la síntesis que presentar. O sea, es bastante lo que tenemos de tareas. Para la persona que tenga dificultad, Disculpe con una consulta. perdón, diga. Sí, Jocelyn, diga. Perdón, es que fíjese que como la entrega del laboratorio 2 es para mañana, yo medio estaba viendo eso hoy, pero fíjese que, por ejemplo, con lo que nos explicaba en ese momento, por ejemplo, viene el estado de situación financiera y trae las notas, pero en la explicación donde hay que ordenarlo no viene información sobre algunas notas. Entonces ahí mi duda era si hay que como que analizar el estado de situación financiera para poner lo de la nota o no sé cómo se haría ahí. Bueno, el día anterior dimos toda la orientación sobre esto, vimos cómo abordar la solución del examen y tal como vimos este ejemplo, así lo tiene que abordar. En este ejemplo que hemos visto ahora, fuimos identificando a qué cuenta pertenecía la divulgación. Después fuimos y hicimos un cuadrito para cada nota. Y es solo cuestión de irlas ordenando. Es la misma metodología que facilita. Así como ese ejercicio que vimos ahora, así está ese laboratorio 2. Ya, está bien, Lick, entonces yo lo voy a volver a leer. Gracias. Sí. Bueno, por la hora en que estamos, vamos a quedarnos acá en el curso, así es que tendríamos clase entonces hasta el día lunes. Así es que nos saludamos y que descansen. Feliz noche a todos. Feliz noche, licenciado. Sí, gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz, gracias.